Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, en el video de hoy vamos a estar analizando una empresa que se ha vuelto muy popular entre los viajeros y esta es Airbnb. Para los que no conocen esta aplicación, se trata de una empresa que ofrece ofertas de alojamiento para particulares o turistas en el que una persona común alquila una habitación, ya sea una casa o un apartamento, ya sea porque no lo utilice o se vaya de viaje y le quiere sacar algún dinero extra. Pero el análisis lo vamos a hacer del lado del anfitrión y así saber si realmente vale la pena hacerlo o simplemente es un dolor de cabeza. Y para ello me encuentro con mi anfitriona del Airbnb donde me estoy hospedando aquí en Ciudad de México y se las presento. Y bueno amigos, ella es Sol, es mi anfitriona de Airbnb. Hola Sol. Hola Gabriel, qué gusto que me hayas invitado a tu canal, es un honor para mí. El honor es mío por haber aceptado la invitación y bueno, ayudarme con este video. Este video de Airbnb. Sí, resulta que Sol, además de ser mi anfitriona de Airbnb, ella es creadora de contenido también en YouTube, tiene su canal de YouTube, la pueden conseguir como Sol Madrigal. Sol Madrigal. Sí. Ella está haciendo videos súper buenos y se viene con una etapa muy buena y sé que les va a gustar. Una etapa nueva. Así Yo soy que actriz y cantante, pero hace mucho que quería crear mi contenido y acá Gabriel me le di el impulsó, empujón. me Sí, impulsó. señor. Sí, porque además les cuento una pequeña anécdota y es que ella solo alquila la habitación para mujeres. Era una condición, pero me encantó tanto el lugar que les escribí y ellas tuvieron la amabilidad, la deferencia de aceptarlo en de la aceptarme casa. Y que de verdad ahí se los está Lori, agradezco. ahí atrás. Y ella es su otra compañera que está pintando y de verdad se los agradezco mucho porque me aceptaron y fue lo mejor que vi y me encantó y de verdad que estoy súper agradecido con ellos. Gracias, vengan mucho. Ok Sol, cuéntanos, ¿cuál es el requisito principal que pide Airbnb cuando quieres alquilar una habitación? O por ejemplo, si quieres alquilar el apartamento completo también lo puedes hacer, ¿no? Sí, 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 okay. Ahí están las dos opciones y el requisito principal es una identificación. Solamente identificación. Solamente eso y obviamente tener... Bueno, no, es que en realidad no, porque subís las fotos y ya ahí empieza a correr como para que se pueda rentar el cuarto o el departamento. Cuéntanos un poco acerca de las ventajas y las desventajas que implica alquilar tu habitación o tu apartamento. Claro. Bueno, nosotras siempre rentamos una habitación que no es nuestra, digamos, nunca renté mi habitación. Okay. Eso no sé, creo que me daría un poquito de cosa. Incluso ahora me quiero ir a España y dije, ¿qué hago? Mientras me voy, ¿la alquilo o no la alquilo? Pero no sé. Claro. Pero la ventaja que tiene es que te ayuda muchísimo económicamente con el departamento, ¿no? Porque nosotros acá somos 3 y quizás el depa es más grande, más lindo, y rentando un depa, digamos, el cuarto externo nos ayuda a nosotras a alivianar un poco la renta, o sea, nos abarata costos. Eso es lo que tiene de pro. Y además que conoces gente, siempre llega gente de distintos países que hacen distintas cosas. Está bueno. Lo que tiene en contra es que, bueno, a veces pueden caer ciertos personajes que nunca faltan, ¿no? Claro, que nunca faltan, que quizás, no sé, poquitas veces nos pasó que decíamos, ay, queremos que se vaya ya porque no la soportamos más. Claro. O sea, eso es como el contra que ¿Y puede pasa tener. muy a menudo o muy casos así? No, esporádicamente, ¿no? Okay. No nos pasó tan seguido. ¿Yo qué tal me he portado? Muy bien. Muy bien. Lleva 3 días, pero muy bien. Dime una cosa, ¿quién decide el precio que le pones ya sea a tu apartamento o a tu habitación? Nosotras, digamos, los que rentan la habitación. Airbnb te tira como ciertas estipulaciones, o te dice precio recomendable, pero es raro porque a veces no nos cierran esos precios, son muy bajos. Okay. Entonces como que uno le pone el precio. Una forma que es precio flexible, que también te lo va acomodando, depende porque los fines de semana se puede rentar más caro, en temporada alta y así. Pero por lo general nosotros le ponemos el precio. Sí, depende también, me imagino, que la oferta y la demanda. Exacto, sí, eso es lo que hacemos, como ver cuartos similares a este, en colonias similares a estas y decir, bueno, esta es nuestra competencia, tenemos que ajustarnos a esto. Aunque a veces la verdad nos gustaría cobrarlo un poco más. Pero bueno, también es que hay otros cuartos hermosos que están más baratos, entonces si no los pones más baratos, te quedas afuera. Y dime algo, por ejemplo, ¿tú puedes alquilar, o sea, existe un mínimo de días para alquilar o simplemente la persona te puede alquilar un solo día? Sí, eso también lo decidís vos, digamos. Nosotras tenemos un mínimo de 2 noches, pero hay quienes ponen mínimo de 1 noche. O también estancia máxima, creo que nosotros tenemos 3 meses, porque también... No sé, de pronto lo bueno de Airbnb es que todo el tiempo se esté como cambiando la gente y si ya pasan más de 3 meses está la misma persona, se genera como más ya un compañero de... ¿Me explico? No, o sea, y que imagínate si te toca uno de esos que no te no querés, más de 3 meses, exacto, querés morir. Y también como que lo que tiene Airbnb es que están las reglas de convivencia que vos pones en la página de internet, entonces también si ya se convierte en una cosa muy larga se pierden esas reglas y
deja de ser Airbnb. Claro. Algo interesante y que siempre he tenido la duda. Por ejemplo, si llega un anfitrión y te daña algo o hace algún desastre en el apartamento, deja una llave abierta o lo que sea, o hace algo peor, se roba algo. No. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Gracias a Dios nunca nos pasó, pero obviamente que es un temor, ¿no? Que puede pasar. Pero Airbnb te protege, o sea, tenemos un seguro de la casa y de nosotras mismas también, cubre hasta $1 millón, es un montón de dinero, entonces como que eso nos deja tranquilas. Por cualquier cosa que pueda pasar, Airbnb lo corrobora y... Es una empresa responsable por lo menos en ese sentido. Nunca tuvimos ningún problema, y cuando hemos tenido pequeñas cositas así de que no cumplen normas de... Por ejemplo, nosotras no aceptamos que vengan con gente, tipo, no, porque no conocemos. Salvo que nos pidan permiso. Y en un caso nos pasó que una chica todas las noches caía con un pibe a tomar cerveza y dice, ¿qué le pasa? Y hablamos a Airbnb y nos respaldaron, hablaron con ella, para que uno no se tenga que involucrar tampoco. Claro, por si no lo han notado, su acento es de Argentina, y pibe, para los que por ejemplo me ven de Venezuela, es chama. Claro, o chamo. Sí, o en México sería como... Cuate. Güey. Sí. Okay. Y dime algo, en relación a los gastos que te acarrea alquilar la habitación, ¿son muchos? ¿Cuáles son los principales que tú dices, los más importantes? Bueno, principalmente es acondicionar el cuarto para que esté, o sea, para que la persona lo pueda habitar. Nosotras tuvimos la suerte que éramos 3 cuando nos mudamos, vivíamos en la Condesa primero, y una de nuestras amigas se fue, entonces el cuarto nos quedó medianamente con cama, con escritorio, pero bueno, siempre igual tenés que estar como comprando cositas porque se echan a perder, las sábanas, las toallas, que esté todo lindo. Siempre nosotros tenemos una persona de limpieza, eso es muy importante, que viene una vez a la semana a dejar todo en orden, a que esté limpito. Y bueno, obviamente la luz, el agua, o sea, cuando hay una tercera persona se utiliza mucho más agua, gas, etcétera. Pero eso es mínimo. Claro. ¿Y les ponen algún límite o les dicen al huésped algún límite de, por ejemplo, mira, ten cuidado? Y mira, acá en la regadera es 1 minuto, o sea, más de una me bañan en 1 minuto y ya. No, la verdad es que no. Lo dejan... Sí, lo dejamos ser. No es gran cosa. Sí. Okay. Y Sol, ¿existe la manera de, por ejemplo, cuando te toca una persona que no fue de tu agrado o que no se está comportando de una buena manera, puedes usar la opción de desalojarlo? Sí. ¿Tienes la opción? Puedes desalojarlo. O sea, hablas Airbnb y ellos se encargan de decirle a la persona que tiene que abandonar la casa de Gran Hermano. Por mal portado. Sí, por mal portado. Y en el caso contrario, por ejemplo, si yo llegué y no era lo que esperaba o simplemente no me gustó... También, pero tenés que comprobarlo, o sea, no es que llegas así tipo, no me gustó, chao, me voy. Claro. Digamos, si en nuestro perfil estaba que en el depa había 3 baños o que vos tenías baño privado y de pronto llegas y no está el baño privado, bueno, podés ahí pedir un cambio o que se cancele la reserva porque no es lo que estaba promocionado. ¿Y el dinero qué ocurre? Por lo general te lo reintegran en tu cuenta o sea, como hayas pagado. Sí, a nosotros nos pasó un par de veces que nos han cancelado muy sobre la fecha. Creo que hasta 24 horas puedes cancelar, pero después ya no. Y sí, nos reintegraron el dinero. Y un dato interesante que lo comenté es que ustedes solo alquilan para mujeres, pero no es una condición que pone Airbnb. Exacto. Es algo personal de ustedes. Es algo personal, porque nosotras decíamos, buscábamos la opción, ¿no? Decíamos, tiene que haber para poner el sexo femenino, masculino, porque se nos hacía más cómodo a nosotras, siendo 2 mujeres solas, vivir con mujeres, no con hombres. Pero no por discriminar ni nada, pero justamente lo que te dice Airbnb es que no te da esa opción para no discriminar. Lo cual a nosotras nos hace un poco de ruido, porque es muy personal, digamos. Entonces ellos te dicen, si querés puedes ponerlo en tu descripción o en tu título, solo mujeres. Claro, no es por nada malo, sino más bien por comodidad para ustedes, por ser 2 mujeres. Sí, que de hecho nos ha pasado que un par de veces, bueno, una vez llegó un señor un poco mayor, era como un viejito y fue raro, porque aparte el señor andaba en calzones por toda la casa, todo raro, y nosotros ahí como con Lori decíamos, qué peor. Claro. Sí, pero bueno, más allá de eso... No gran cosa. No gran cosa. Y por ejemplo, la plataforma te da la opción de tú poder decidir si le alquilas o no a la persona antes de que confirme. Sí, hay una opción que se llama como preaprobar o rechazar, que podés ponerlo directamente así. Nosotros tenemos la opción de que se apruebe al momento. Apruebe al momento, pero hay ocasiones donde la gente nos pregunta, no sé, por ejemplo, el otro día una chica insoportable preguntaba de todo, ¿y el colchón es cómodo?
No, te juro, no sabes, me escribió por mensaje y la ventana da a la calle y, uy, claro. Entonces pues ahí yo dije, ya no es redensa esta chica, chao, rechazar. Claro, porque ¿entendés? Va a estar ahí. Sí, porque imagínate si preguntó tanto antes de llegar, cuando llegué, no. Insoportable. Mire, y hablando de anécdotas, estas que me comentabas del señor mayor, ¿hay alguna otra así interesante que nos cuentes? Sí, hay un par interesantes. Pueden empezar por una tranqui. Okay. Era una señora, sí, debía tener unos 40 y largos ya, media hippie, y ella se levantaba todas las mañanas y empezaba a tocar un tambor como con cantos mántricos. ¿En serio? Y prendía saumerios, y de pronto me mandaba mensajes y me decía, ¿te molesta si vengo con unos amigos a fumar? Yo digo, sí, claro que me molesta. Claro. Sí. ¿Y a fumar qué? Obvio, a fumar. Sí, la señora era súper rara y nos preguntaba lugares para ir a bailar, como, bueno, está bien. Claro. Medio raro. Pero fue la más graciosa, fue que fue el año pasado lo del temblor. Tembló muy fuerte acá, el último terremoto, y después de eso hubieron como un par de alarmas que sonaron, así de que gracias a Dios no pasó nada, y justo había una chica en casa, no me acuerdo si era china o coreana, pero no hablaban nada claro, español, inglés ni nada. Nada, solo inglés. Y un nombre muy así, que yo no me acordaba. Entonces, creo que era de noche, no sé si era muy de mañana o muy de noche, cada una ya estaba en sus cuartos durmiendo, y suena la alarma. Entonces, nosotras, Lori y yo, es como que el cuerpo suena y ya estamos disparadas en la calle en 2 segundos. Entonces, cuando vamos a salir corriendo, nos damos cuenta que la china todavía no había salido del cuarto. Claro, se acordaron. Entonces yo le digo a Lori, volá a correr, no importa. Dice, no, volá a la china. Digo, no importa. Y yo le grito, la china estaba en el cuarto del fondo, le grito, voy y le golpeo así rápido y le digo, China, run, China, run. Es lo único que le pude decir. Y la china salió corriendo como al rato, no entendía nada, filmando con el celular a ver qué había pasado. Ella pensó que se estaba prendiendo fuego. Y las alarmas suenan durísimo, me imagino. Aquí. Sí, las alarmas suenan duro. Claro. Y nada, la anécdota quedó para siempre el China Run. Claro. O sea, China Run, no sé ni Esos son cómo el se tipo llama. de anécdotas que también son... Gracias. Te quedan de... Claro. Sí, claro, sí. Ok, y llegamos a la parte interesante y es el dinero, a lo que todo el mundo Quiere saber. Exacto, a lo que todo el mundo quiere saber cuánto se gana alquilando tu apartamento o tu habitación. ¿Por cuánto o tu dormís casa. una noche en México? Exacto. Sí. ¿Cuánto cuesta dormir una noche en México? Bueno, o sea, creo que depende de las colonias también, que acá como las más populares son la Condesa, la Roma, la Nápoles y la del Valle, que son como las más así. Y ustedes están competitivas. en Del Valle. Nosotros estamos en el Del Valle, que se cotiza un poquito más barato que la Condesa o la Roma. Y estamos hablando aproximadamente de entre 250 mexicanos hasta 400 mexicanos si es tipo una habitación un poco más. Ok, eso es lo que ustedes cobran por noche aproximadamente. Sí, nosotros a 400 la verdad no llegamos. Okay. Vamos entre los 250 y los 400 pesos mexicanos. Sí. Estaríamos hablando de más o menos unos 11 euros por noche a unos 18 euros aproximadamente por noche. La verdad es que es bastante barato a comparación de Europa. Sobre todo, por ejemplo, en Madrid, que cualquier hostal o Airbnb te cuesta más de 30 euros la noche, así que es barato. Sí, es muy barato, por eso te digo que a veces se nos complica porque vemos los precios que están tan baratos y decimos, claro, así, ¿a quién le rinde? Claro, y por ejemplo ustedes, si quieren ir hacia aquel lado, como que no les beneficia mucho. Exactamente, pero bueno. Ok, y por ejemplo, de lo que tú cobras, ¿cuánto se lleva Airbnb? Solo el 3%. Solo el 3%. Solo el 3%, que la verdad es poquito, 3%. Es casi nada, ¿no? Pero multiplicarlo por todas las casitas que tiene Airbnb son millonarios, obvio. Claro. Pero dime algo, ¿todos los días tienes la habitación ocupada, alquilada? ¿Es común que durante todo el año la alquiles? La verdad, mira, te cuento. Nosotras acá en la del Valle llevamos más o menos 6 meses. En la Condesa era de que sin parar, o sea, se rentaba sin parar, siempre lo teníamos lleno. Acá de pronto nos quedan 4 días libres, una semana puede quedarnos el bachecito, pero la verdad es que sí, se renta muy bien. Bastante. Muy bien, sí. Ok, sí. Y otra pregunta súper importante. Con lo que sacas de Airbnb, ¿consideras que, porque habrán personas que dicen, bueno, voy a alquilar todas las habitaciones de mi casa y voy a vivir de eso? ¿Consideras que se puede hacer eso? Sí. ¿Se puede vivir de eso? Sí, de hecho con Lori lo que lo estamos queriendo hacer, o sea, queremos rentar otro depa para subrentarlo por Airbnb. Digo, es mucho más, obviamente, si sos dueño de un departamento, claro, es un golazo, o sea, claro, no lo dudes, hazlo ya, ayer. Pero igual así, rentando y subrentando,
Claro. Es un buen negocio. Es un buen negocio. Sí, podrías solo vivir de que eso. sí, hay que ponerse como un Pero por trabajo. ejemplo, en tu caso, que solo es una habitación, no puedes decir voy a vivir de Airbnb No, por claro, una con sola una habitación. habitación no. De hecho, con una habitación tampoco se paga el departamento entero. Ni siquiera. No. Solo te ayuda. Sí. Ok. Exacto. Bueno, Sol, vamos con las conclusiones. En definitiva, ¿es bueno o no es bueno alquilar tu habitación o tu casa? Sí, es bueno. ¿Es Yo bueno? lo recomiendo, sí. Es bueno. Sacas tu dinero extra sin hacer nada digamos, no prácticamente. tiene nada de negativo, la verdad. O sea, si tienes ahí un cuarto que no usás, Claro. o si de pronto querés mudarte y decís, no llego a pagar total la renta, bueno, pero con este ingreso puedo pagar la renta Claro. del departamento. O sea, sí está bueno. Bueno amigos, yo creo que ya tocamos todos los temas más importantes Sí. sobre esto. Creo que va a ser de mucha ayuda para los que tengan una casa o un apartamento y estén pensando o hayan pensado en algún momento alquilarlos y querían saber si de verdad vale la pena o no, o si es muy complicado o no. Ya saben que es súper sencillo Sí. y se gana algún dinero extra. A lo mejor no vas a vivir de eso, pero es un dinero que no te está entrando que te va a Exacto. empezar a Que te entrar. ayuda. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Sol, muchísimas gracias. Recuérdanos otra vez cuál es tu canal de YouTube. Sol Madrigal. Sol Madrigal, ya saben, Sí. síganla que viene con un contenido súper bueno. Bueno amigos, y desde aquí, desde el Airbnb donde me estoy quedando en Ciudad de México, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.